Aleluya. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Hoy arrancamos ya de lleno. Yo sé que muchos ya lo estaban esperando, arrancar con los libros de la Biblia, con lo que es la introducción a cada libro. Hicimos un análisis, aprendimos acerca del Imperio Romano, cultura, política, aprendimos acerca de los judíos, todo el contexto histórico, cultural, político, religioso de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy por fin entramos al Evangelio de Mateo. Les voy a pedir que abran sus Biblias, así como están de pie, en Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 en adelante. ¿Ya todos lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 9, 9 al 13. El encabezado de mi Biblia dice: llamamiento de Mateo, ¿verdad? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado ¿cómo? Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Ustedes recuerdan que cuando vemos un sígueme, se levantan y siguen a Jesús. No es que lo dejaron todo solamente para ver qué pasaba. Ya habían conocido la fama y habían visto todo lo que nuestro Señor Jesucristo había comenzado a hacer. Amén. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, los religiosos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino ¿quiénes? Sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden darle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y pueden sentarse si son tan amables. Gracias a todos por estar aquí. Qué bueno que toman de su tiempo. Yo sé que vivimos en un país donde andamos corre y corre y mucho trabajo y muchas ocupaciones, pero el hecho de que ustedes hoy estén aquí es de gran bendición. Amén. Abran sus Biblias también en Mateo 10, un capítulo adelante, versículo 3. Y ahí volvemos a ver a Mateo. Dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, ¿quién? Mateo el publicano, hablando de la elección de los 12 apóstoles. Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, Mateo fue uno de los ¿qué? De los 12 discípulos. Amén. Y es el escritor del Evangelio de Mateo. En la página 180 de sus libros dice así: la tradición atribuye el primer evangelio a Mateo Leví, un recaudador o publicano a quien Jesús llamó para que fuese uno de sus 12 discípulos. Ahora, nosotros tenemos que entender qué significaba ser publicano en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y cómo lo veían los judíos. Los judíos veían a un recaudador de impuestos como un traidor. Digan conmigo: un traidor. Un traidor a Israel, un traidor a la religión judía. Lo veían como alguien que se había apartado completamente de lo que es el pueblo de Dios para unirse a los romanos y para sacar beneficio trabajando para los romanos. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora recuerden que los recaudadores de impuestos por lo regular siempre tenían, en mi país decimos manita larga, ¿verdad? Eran personas que les gustaba robar,
De hecho, nosotros vemos a uno de ellos, a quien dijo: todo lo que le he robado a la gente, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a regresar y multiplicado. ¿Por qué? Porque tenían fama de ladrones, tenían fama de pecadores, tenían fama de traidores, tenían fama de personas que simplemente estaban más preocupadas por sí mismos que por su nación, por su patria, por su Dios o por su religión. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, era publicano, diga conmigo, recaudador de impuestos, a quien Jesús llamó para que fuese uno de sus 12 discípulos. Prácticamente nada se sabe de él, exceptuando su nombre y ocupación. Después de la lista de apóstoles en los Hechos 1:3, desaparece de la historia de la iglesia, salvo por alusiones que probablemente se deben a la leyenda. Entonces, lo que sabemos de Mateo, el que escribió el libro de Mateo, es prácticamente poco, ¿verdad? Pero lo que escribió fue mucho. No sabemos mucho de la vida de él. Y ustedes se preguntarán: pastor, pero ¿por qué no sabemos tanto, por ejemplo, como de Pedro, como de Pablo, o como de algunos otros apóstoles? Bueno, porque cada uno de los que escogió nuestro Señor Jesucristo tenían una personalidad, tenían una función y tenían un propósito. Y de la misma forma sucede con nosotros, sus hijos. Diga conmigo: yo tengo un llamado, yo tengo una función, yo tengo un propósito. Yo estoy equipado de una manera diferente de acuerdo al trabajo al que el Señor me llamó, ¿verdad? La palabra de Dios dice: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos evangelistas? ¿Acaso son todos maestros? No. Somos un cuerpo y cada uno tiene su propia función. Entonces, en el caso de Mateo, Dios lo eligió y gran parte de su propósito era relatar la historia del evangelio y la vida y muerte y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y después de ahí no lo vemos ocupando un puesto de liderazgo. No toda la gente son líderes, no toda la gente son predicadores, pero hay muchas personas que son muy buenos para escribir, aunque no sean tan buenos para hablar en público. ¿Sí me estoy explicando? Debido al llamado, debido a la personalidad, debido a los dones que él tenía, por eso es que no lo vemos como muy visible. Pero eso no significa que no estuviera participando, porque escribió un evangelio. Les voy a contar algo. Por ejemplo, dentro de mi estudio personal, hay un pastor en el internet que tiene un blog, y me gusta mucho leer sus bosquejos de predicación, porque tienen una riqueza. Al momento de que escribe este pastor, escribe tan bonito, te toca tanto el corazón, dice cosas que a veces yo no había escuchado en otro predicador. Y a veces cuando leo y agarro algún material, alguna frase, algún dicho, alguna cosa para implementarlo en mis sermones, en una de esas ocasiones se me ocurrió buscarlo en YouTube. Así es que escribí el nombre del escritor salvadoreño, el pastor. Y cuando lo escucho predicar, ay Dios mío, no me quedaron ganas de escucharlo. Me quedaron ganas de leerlo, pero no de escucharlo. ¿Sí me estoy explicando? Buenísimo para escribir, pero no tan bueno para presentarlo, el mensaje hablado en público. Y es pastor, y un muy buen pastor, pero la esencia de lo que Dios le regaló está en el escribir, no tanto en el hablar en público. Y no predica mucho, y quizá sea por lo mismo, ¿verdad? De la misma manera perdemos el rastro de Mateo, no porque no estuviera involucrado, sino porque su llamado era un llamado un poquito más apartado, un poquito no tan visible como los demás. ¿Vamos bien hasta ahí? En ninguna parte del primer evangelio se le reconoce explícitamente como su autor, pero los primeros escritores de la iglesia, al discutir el asunto de la paternidad literaria de ese evangelio, se la atribuyen ¿a quién? A Mateo.
Ahora recuerden la historia de la iglesia. Primero están los apóstoles. Los apóstoles tuvieron sus discípulos. Por ejemplo, Pablo tuvo a quién como discípulo: a Timoteo, a Tito, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Bernabé, a quien él procuraba mucho, a Marcos. Pedro procuraba mucho a Marcos, que no están dentro de la lista. Es discípulos de los discípulos. Pero cuando llegamos a la etapa de apóstol, discípulos de los apóstoles, y a la etapa de discípulos de los apóstoles, y de ahí en adelante, en ese periodo del 100 hasta el 300 después de Cristo, le llamamos el periodo de los padres de la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso quiere decir que en esta época los que habían recibido la tradición oral, se había comunicado y se había determinado de manera explícita que el escritor era Mateo, aunque no estuviera escrito como escribía Juan, por ejemplo. Yo, Mateo, el publicano, uno de los 12, escribió este evangelio. Mas sin embargo se reconoce por la tradición. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Entonces, Eusebio, alrededor del año 325 después de Cristo, cita a Papías, que vivió por el año 100 después de Cristo. ¿Para cuándo se escribió el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis? 96, máximo el 100 después de Cristo. ¿Ok? So, en esta época está este hombre llamado Papías, diciendo que Mateo había compuesto en arámico los oráculos del Señor, que posteriormente fueron traducidos al griego por cada uno según su capacidad. Ireneo, aproximadamente siglo y medio antes que Eusebio, estamos hablando acerca del año 200 después de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién es este discípulo? Digan conmigo, Ireneo. Ahí estamos en la época de los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles. ¿Vamos bien? Mateo también publicó un evangelio escrito entre los hebreos en su propio dialecto, en tanto que Pedro y Pablo estaban predicando en Roma y poniendo los fundamentos de la iglesia. Entonces, mientras Pedro y Pablo están en el libro de los Hechos, haciendo los viajes misioneros, ¿qué estaba haciendo Mateo? Escribiendo este evangelio. ¿Vamos bien? Varias inferencias pueden deducirse de estas declaraciones primitivas referentes al origen del primer evangelio. Primera, la paternidad literaria de Mateo era indisputable. Diga conmigo, es Mateo. No hay forma de redactar eso. Está fundamentado con los escritos de los padres de la iglesia, una tradición oral que es prácticamente imposible de perderse. ¿Vamos bien? Entonces, puesto que Mateo era un miembro relativamente ignorado del grupo apostólico, no se ve ninguna buena razón para convertirlo en autor de una producción espuria. Cualquier falsario que hubiese buscado fama para una obra suya habría elegido el nombre de un renombrado apóstol para publicarla bajo ese nombre. ¿Se entiende eso? Si hubiera sido algún otro escritor que simplemente quiso usar el nombre de Mateo para agarrar fama y para que su escrito fuera visto y fuera reconocido, esa persona hubiera elegido a otro apóstol, porque para ponerle Mateo nadie quería juntarse con Mateo. De hecho, una de las luchas que tuvieron los apóstoles dentro de sus diferentes personalidades, dentro de sus diferentes tradiciones y dentro de su religión, era aguantar y soportar la decisión de nuestro Señor Jesucristo de elegir a un publicano, recaudador de impuestos, como uno de los 12. ¿Ustedes creen que al principio se llevaban muy bien como apóstoles? No, y menos con un recaudador. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, una persona odiada, una persona no querida, una persona
repudiada por los judíos, nadie hubiera querido usar su nombre. Así es que tratar de decir eso como fundamento para decir que no fue Mateo queda descartado. Segunda, el consenso general de los primitivos escritores concuerdan en cuanto al conocido carácter de Mateo. Como publicano gozaba de buena instrucción. Diga conmigo, buena instrucción. El Imperio Romano, para programas como recaudación de impuestos con fines de taxas, no contrataba de manera independiente a cualquier persona. Debería de haber sido una persona inteligente, dotada en la escritura, dotada en las matemáticas, estudiada para poder llevar un récord de toda la recaudación de impuestos para el Imperio Romano. No era cualquier persona. ¿Me siguen hasta aquí? Una persona estudiada, buena instrucción, y estaba acostumbrado a guardar apuntes como parte de su negocio. Por ejemplo, ¿cómo es la vida de un contador que tiene como profesión ser contador y que tiene una oficina de contabilidad? Siempre se la pasan llevando un registro de todo. Lo anotan todo. ¿Verdad que sí? Lo mismo sucedía con Mateo. Ya era algo normal y natural en él llevar un registro de todo lo que sucedía, porque era parte de su profesión, de su negocio. ¿Vamos bien? Tercero, la tradición referente a que este evangelio fue originalmente escrito en arameo no incluye la posibilidad de que el autor haya publicado posteriormente una edición en griego y que ésta rápidamente desplazara a la más antigua. Aún que hubiera sido escrito originalmente en arameo, en cuanto se hace la traducción al griego para que fuera comprendida y leída por la mayoría de personas posible, es muy probable que la versión original no fuera tan publicada ni tan leída como la traducción al griego. Recuerden que el idioma que se hablaba en estos tiempos primordialmente era el griego, ¿ok? Vamos adelante, fecha y lugar, página 181. Se ignora la fecha precisa en que fue escrito este evangelio. Difícilmente pudo serlo antes de la primera dispersión que sufrió la iglesia cristiana en Jerusalén, en Hechos 8:4, porque la iglesia local en Jerusalén no podía necesitar un evangelio escrito estando personalmente presentes los apóstoles para responder a todas las preguntas e impartir la enseñanza genuina. Es dudoso que haya sido escrito después del año 70 después de Cristo. ¿Ok? Después del año 70 no. Entre el año 70 o un poquito más antes que eso. Porque en la profecía que se refiere a la destrucción de Jerusalén no hay ninguna alusión que dé a entender que la ciudad hubiera caído. Ya Mateo 24:1-28, el testimonio de Ireneo ya citado, colocaría su redacción en el tiempo de Nerón, cuando Pablo y Pedro estuvieron ¿en dónde? En Roma. Entonces Mateo todavía habla acerca de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo que iba a suceder en el año 70, pero lo narra diciéndolo Jesús como que todavía no ha sucedido. Entonces por eso sabemos que la fecha es anterior al año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén cayó. ¿Vamos bien? Si esta tradición es verdadera, Mateo debió haber compuesto su evangelio originalmente para convertidos que no hablaban el aramaico de Palestina y que por eso no tenían acceso a los apóstoles, estando consecuentemente necesitados de tener conocimiento de Jesús por medio de un texto escrito. El testimonio de Papías ha sido rechazado con frecuencia en vista de que no ha sobrevivido en forma alguna un original aramaico y a que el evangelio no tiene señal alguna de ser una traducción griega. Las traducciones promiscuas como las que menciona Papías difícilmente se hubieran producido en el magnífico griego del evangelio existente. ¿A qué nos referimos con esto? Aunque hay testimonios de que pudo haberse escrito
originalmente en aramaico, lengua hebrea, debido al griego que se utiliza al escribir, es muy probable que que el griego o el libro en griego no sea una traducción, sino que puede que sea el original. ¿Vamos bien hasta ahí? Por otra parte, es posible que, viendo la demanda de información escrita acerca de la vida de Jesús, el autor hubiera hecho una edición griega para las iglesias gentiles, quizá particularmente para la de Antioquía. Y aquí vamos a suposiciones de lo que pudo haber sucedido. Por otra parte, algunos piensan y dicen, que sí pudo haber un evangelio original escrito en aramaico, especialmente para personas hebreas israelitas. Pero al ver la necesidad del pueblo gentil de conocer la historia de Cristo, Mateo tomó la decisión de escribir ese evangelio en griego, ¿verdad? Puesto que las iglesias griegas rápidamente sobrepasaron a las aramaicas en número y en influencia. El original aramaico debió desaparecer desde una época muy temprana. Se han expresado opiniones contradictorias referentes al lenguaje original de este evangelio. En cualquier caso, el texto griego existente es primitivo y debe considerarse como una edición directa en griego, más bien que como una traducción del aramaico. Y este ya es el punto final. ¿En qué idioma pensamos o creemos o aceptamos nosotros que fue escrito originalmente el evangelio de Mateo? Griego, diga conmigo, griego. Ahora, si alguien dice originalmente fue en hebreo, puede que, pero es muy poco probable. ¿Okay? Si alguien dice que fue escrito para los hebreos, ahí hay una gran diferencia. Eso sí que sí, y eso es un hecho. Fue dirigido y escrito de manera especial con los hebreos, los israelitas en mente, para que ellos conocieran la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque es el único evangelio que se toma el tiempo de tomar la genealogía desde Adán hasta que llegue a Jesucristo en su línea mesiánica. Con esto el escritor Mateo quería probarle a los israelitas que verdaderamente Jesús, desde su sangre, desde sus raíces, era realmente el Mesías, descendencia de David. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. El evangelio de Mateo está admirablemente adaptado a una iglesia que guardaba estrechas relaciones con el ¿qué? Con el judaísmo, ¿ok? Aunque se hacía más y más independiente de él, respira la atmósfera del mesianismo, aunque tiene un mensaje para todo el mundo. En él se conserva la esencia del pacto ¿qué? Abrahámico, en el que se aseguraba las bendiciones de Dios para Abraham y para su simiente, considerados como un pueblo separado, y aún se añadía: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pudo haber sido Antioquía el lugar donde se escribió este evangelio. Las citas tomadas de los evangelios en los primitivos escritos patrísticos, como los de Papías y los de Ignacio, concuerdan exactamente con el texto de Mateo, demostrando que fue probablemente este primer evangelio el favorito de la iglesia siro-judía. Además, la iglesia de Antioquía fue la primera que tuvo una comunidad marcadamente gentil y que hablaba tanto el aramaico como el griego. Aunque nos falta una prueba absoluta de que este evangelio se redactó en Antioquía, no existe para ello un lugar tan adecuado como ese. Por tanto, pudo haber sido compuesto en alguno de los años que van del 50 al ¿qué? Al 70 después de Cristo. ¿En qué lugar? Más que probable se redactó ¿en dónde? En Antioquía, y colocado en circulación por los obreros que iban y venían tomando a la iglesia de Antioquía como centro. Esa es la paternidad literaria del libro. ¿En qué fecha se escribió? Entre el 50 y el 70. ¿A quién se escribió? ¿Con quiénes en mente? A una iglesia predominantemente hebrea o judía, ¿verdad que sí?
¿En qué lugar posiblemente se redactó y se escribió? En Antioquía, y de ahí se distribuían las copias por todas las iglesias, tomando como sede Antioquía. ¿Vamos bien? Página 183 y vámonos al contenido. El tema del Evangelio de Mateo se anuncia desde sus primeras palabras. Libro de las generaciones ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de ¿qué? De Abraham. Eso está en Mateo 1:1. Esa fraseología nos recuerda la del libro de Génesis, que se divide en secciones separadas por la misma frase. Estas son las generaciones de, o los orígenes de. En cada lugar donde ocurre esta frase se marca una etapa en el desarrollo de las promesas mesiánicas. Los eslabones de la historia del pueblo de Dios siguen adelante del Génesis, y encontramos uno de ellos en Ruth 4:18, en donde la línea mesiánica concluye ¿con quién? Con David. Mateo captura la genealogía en este punto y demuestra su cumplimiento en la persona ¿de quién? De Jesús. La tarea principal a la cual se dio Mateo es demostrar que Jesucristo, que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado desde Génesis 3:15. ¿Me siguen hasta ahí? Esa es la primer profecía mesiánica que encontramos en la Biblia, Génesis 3:15 en adelante. Mateo toma su forma alrededor de una doble armazón que puede distinguirse por las frases que le repiten el libro. La primera armazón es biográfica y casi igual a la estructura de la biografía de Jesús dada por Marcos y Lucas. Hay dos puntos de división. El primero está en Mateo 4:17. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y el segundo lo hallamos en Mateo 16. Desde aquel ¿qué? Tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Mateo utiliza dos divisiones para comenzar. La primera, diga conmigo, las enseñanzas de Jesús, la predicación de Jesús, el llamado al arrepentimiento de nuestro Señor Jesús. Esa es la primera división. Después, la segunda es: Jesús comienza a anunciar que va a sufrir, que va a morir, que va a ser sacrificado y que va a resucitar al tercer día. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. El último pasaje señala el principio de la declinación de su popularidad y apunta a la culminación de su carrera de la cruz. El hecho de que estos dos puntos decisivos de su vida estén tan claramente marcados en el Evangelio indica el decidido propósito del autor de presentar dos aspectos de la biografía de Jesús, demostrando que tenía un concepto unitario de la vida de su maestro como un todo. El Evangelio no es un mero conjunto de expresiones fragmentarias o de historias sueltas, sino un bien definido arreglo que sirve ¿para qué? Para mostrar cómo el Mesías cumplió la vocación por la cual vino al mundo. Cuando nosotros leemos el libro o el Evangelio de Mateo, leemos a un evangelio ordenado, con un propósito en mente, sabiendo a dónde quiere llevar al lector a un punto definitivo. Jesucristo es el Mesías prometido, comenzando desde su nacimiento, su línea genealógica, sus milagros, su fama, la decadencia de su fama y su popularidad, hasta la cruz, muerte y luego a la resurrección. ¿Vamos bien? El otro armazón de Mateo es peculiar a este evangelio. Es tanto que el primero, ya mencionado, se compone de material biográfico acerca de la vida de Jesús. Este segundo es un temario. Su contenido total se divide en 5 bloques de texto, cada uno de los cuales cuaja alrededor de un tema dominante, terminando con la frase: y fue que acabando Jesús, cuando la narración introductoria y la historia final de la pasión, hay 7 divisiones por todas las cuales se
pendían en un epílogo que coloca al lector en las consecuencias de las demandas mesiánicas de Jesús. Vamos a ver el bosquejo, ¿les parece? Sección 1. Mateo, el evangelio de ¿quién? Del Mesías. Del capítulo 1 hasta el 4 vemos el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías y su venida. En los primeros capítulos Él está demostrando: estas son las profecías dadas para el Mesías, y aquí se cumplen en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, del capítulo 4 al 7, exposición de los principios del Mesías, el discurso inaugural y el desafío a entrar. Número 3, del capítulo 8 al 10, revelación del poder del Mesías. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando nosotros comenzamos a leer Mateo, me emocionó tanto la forma de escribir de Mateo y el orden que tenía, que ahí fue donde Dios puso en mi corazón comenzar la serie que comenzamos, Jesús, nombre sin igual. Y yo les dije que yo había dividido la serie en 2 secciones. No es que yo la haya dividido, sino que así la dividió Mateo, y me parece algo extraordinario. Comienza primero con sus enseñanzas y luego con los milagros y el desafío a seguirlo. Porque si empezamos con los milagros e ignoramos sus enseñanzas, vamos a correr a Él por sus milagros, mas no por sus enseñanzas. Y a Jesucristo no se le busca por sus milagros, sino por sus enseñanzas. Los milagros, dice la Escritura, nos seguirán. Y estas señales, ¿qué? Seguirán a los que creen. En mi nombre harán esto, en mi nombre harán lo otro, en mi nombre harán lo otro. Entonces diga conmigo: primero sus enseñanzas y luego sus milagros. Y luego de los milagros viene el punto definitivo, el desafío a seguir a Jesús o no seguirlo. Diga conmigo: ay, Señor. Ya si una persona, y déjeme decirle las hay, si recibe un milagro de Jesús y toma la decisión de no seguirle, es porque algo está súper mal en su corazón. ¿Cierto o no es cierto? Entonces Mateo en el capítulo 10 hace el desafío a seguir a Jesús. No me sigan solamente por lo que puedo hacer por ustedes, síganme porque quiero ser su Señor. No por lo que puedo dar, sino por quién soy, por lo que vine a enseñar. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego del capítulo 11 al 13, el Mesías explica su programa, las parábolas, el desafío a aceptarlo y el desafío a entenderlo. Ahí es que nos hubiera gustado haber terminado la clase número 2 de las parábolas de Jesús. ¿Se recuerdan o no? Tuvimos las parábolas de Jesús 1, la mitad del libro, la mitad de las parábolas del Nuevo Testamento, de los evangelios, y nos quedamos pendientes con las parábolas de Jesús 2. Cuando nosotros empezamos a escuchar y a leer todas esas parábolas, como ya tuvimos la clase de las parábolas de Jesús, ahora comenzamos a leer, pero con comprensión a qué se refiere, qué quiere decir. ¿Vamos bien? Luego de ahí el desafío a entenderlo. Del capítulo 13 al 16, el Mesías declara su propósito, la crisis de la cruz, el desafío a testificarlo. Primero lo aceptas y luego ¿qué? Testificas. Diga conmigo: lo acepto y testifico. Ahora, el testificarlo, ¿en qué momento debe de ser? En todo tiempo. Pero ¿cuándo es cuando más deberíamos de testificarlo? Cuando las cosas se ponen mal. Porque ahí se convierte en un desafío.
seguir siguiendo a Jesús cuando Jesús es perseguido. ¿Me estoy explicando aquí? Es decir, cuando las cosas en nuestra vida no marchan como nosotros pensamos o creemos o quisiéramos que deberían de marchar, ahí debemos de pensar en el desafío de testificarlo y de seguir siguiéndolo, sabiendo que a pesar de lo que nosotros estemos enfrentando en esta vida, algo Él va a obrar para bien. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. En el capítulo 19, Mateo presenta, es la presentación de los problemas del Mesías, los conflictos con sus oponentes y el desafío al arrepentimiento. Del 26 al 28 es el cumplimiento de la pasión del Mesías, la muerte y su resurrección. En los últimos versículos del capítulo 28 vemos el rumor y la realidad y el desafío a la acción. ¿Cuál era el rumor? Yo lo prediqué el domingo pasado, que los discípulos habían robado el cuerpo, ¿verdad que sí? Le pagaron a los soldados para que comenzaran y divulgaran ese rumor. Por eso es que los evangelistas, los escritores del evangelio, hablan acerca de ese rumor y les dice y nos enseñan: ese fue solamente un rumor que así comenzó, esto fue lo que sucedió, pero esta es la realidad. Un ángel del Señor vino, removió la piedra, nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Yo le voy a dar un fuerte aplauso al Señor. Y luego el desafío a la acción. ¿Qué les parece si vamos a ese desafío que nos dice Mateo 28, 19? ¿Les parece? Mateo 28, 19, por favor. Dice así: por tanto, ¿qué? Id y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo dedicó aproximadamente 3 años. Yo pudiera decirles que si una persona un día tiene 24 horas y pónganle que ellos dormían 7 horas o 6 horas al día, ¿cuántas horas te quedan? 18, 19 horas. 3 años, 18, 19 horas enseñando y discipulando a sus discípulos para prepararlos para que continuaran con su obra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ustedes saben que si nosotros tuviéramos estudios bíblicos como los que teníamos antes y predicación de domingos, para que ustedes pudieran cursar todo el material de estudio de seminario bíblico de 3 años, solamente 3 años, sin incluir el 4º año de superación ministerial, le tomaría a la iglesia promedio en 1 hora y pico de estudio bíblico o menos, y en 1 hora. Y cuando predico 1 hora, la gente me dice: ¿qué te pasó hoy si te fuiste? Porque solamente predico entre 45 a 50 minutos. A la iglesia le tomaría alrededor, según los expertos y las estadísticas, en la iglesia hispana que se predica, alrededor de 45 a 1 hora. En la iglesia anglosajona ni me digan, porque la mayoría predica 20 minutos o 30. A ellos les tomaría más el ser discipulado. Si nosotros tuviéramos estudio bíblico y predicación el domingo, a la iglesia le tomaría 10 años. ¿Cuántos años? 10 años para ser discipulados a nivel seminario bíblico.
10 años. El llamado de Mateo, el desafío de nuestro Señor Jesucristo es: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Imagínense formar un discípulo en 10 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué creen ustedes que surgieron los seminarios bíblicos? Para preparar obreros y ministros para la obra del ministerio. Y uno nunca deja de prepararse. Ahora, si nosotros trasladamos las horas de seminario bíblico de 4 años en comparación a las horas que dedicó nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos para discipularlos en esos 3 años, con todas las enseñanzas que le dio, necesitaríamos más de 3 años de seminario bíblico. ¿Me siguen hasta aquí? Y si nosotros nos ponemos a escuchar lo que dice el Evangelio de Juan, el final del Evangelio de Juan dice: y si nosotros nos pusiéramos a redactar todas las cosas que escribió nuestro Señor, o que hizo y dijo nuestro Señor, no habría libros para escribirlas. Eso está en la Biblia. Ahorita vamos a ir para allá para que vean que sí está en la Biblia, ¿ok? Y no van a decir: ay, que se me hace que el pastor. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Cuando yo entendí la misión que tenemos, el desafío a la acción a la que nos manda nuestro Señor Jesucristo, una iglesia para ser discipulada no puede tardarse 10 años. Por eso vemos cristianos que se convierten, pasan 5 años y siguen siendo los mismos inmaduros, que por cualquier cosita se molestan, se enojan. Y no solamente con la gente de la iglesia, con los hermanos, sino que se enojan hasta con Dios. Como si uno se pudiera enojar con Dios. Es mera gracia y misericordia. ¿Qué hago yo, una criatura sin valor, enojándome con el creador del universo? No hace sentido. ¿Me siguen hasta aquí? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Haced qué? Cuando yo entendí finalmente esto, yo le dije al Señor: Señor, los que vienen todos los jueves son siempre los mismos. Los mismos. Son los que tienen sed, los que tienen hambre. Después de la pandemia se pusieron peores las cosas y como que nos acostumbramos y todo comenzó a cambiar, pero son siempre los mismos. Y el Señor me habló y me dijo: bueno, pues si son los mismos, discipúlalos bien. Fue fuerte. ¿Por qué? Porque dábamos un estudio bíblico y gloria a Dios, y me dijo: discipúlalos bien. Y ahí comencé con la inquietud de comenzar un seminario bíblico en nuestra iglesia. Y de ahí arrancamos. Y ya hemos cursado varias materias. Y los que han estado pendientes, yo creo que ha sido de gran bendición y gratis, con todo el conocimiento. El llamado y el desafío es: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si a la gente la palabra de Dios le aburre? No les gusta leerla, no les gusta estudiarla, menos. Y con toda la competencia que tenemos hoy, donde la gente llora con un video de 2 minutos donde el pastor está gritando eufórico, dando una palabra profética, peor se pone el asunto. Porque Jesucristo no enseñó: vengan y reciban mensajes proféticos y una palabra para ti hoy. Él dijo: escudriñad las Escrituras. ¿Sabe qué significa escudriñar? Sacar los tesoros de las Escrituras. Estudiar, escudriñar las Escrituras. Alguien por ahí me compartió una imagen. Y se me hizo muy divertida. Yo creo que un día de esto se las voy a poner en el proyector. Pero ustedes son privilegiados. Dice:
El predicador dice: Señor, danos una palabra profética en este momento difícil. Y está de rodillas el predicador: danos una palabra profética en este momento difícil, Señor. Y una voz desciende del cielo y dice: lean la Biblia. Wow. Me quedé bien callado. Danos una palabra. Tienes 66 libros y quieres más palabra. Cuando tú comienzas a leer y comienzas a meditar y a reflexionar y a prestarle atención a lo que tú estás leyendo, te cautiva el corazón. ¿Qué más palabra queremos? Pero a la iglesia de hoy en día le cuesta. Una clase de seminario bíblico es tan larga. Nosotros queremos una palabra en 3 minutos, 2 minutos, un consejo que nos resuelva la vida de 2 minutos. ¿Cierto o no es cierto? Como si un consejo de 2 minutos nos fuera a resolver la vida entera. ¿Cómo alcanzar la felicidad en 3 minutos? Yo les aseguro que si hago un video diciendo un título como ese, ¿cómo alcanzar la felicidad en 3 minutos? No saben las reproducciones que va a tener, porque la gente quiere todo rápido. La felicidad no se alcanza así. Ni te toma 3 minutos para explicar todos los consejos de Dios que te van a llevar a ser feliz, a sentirte pleno y a sentirte completo. ¿Me siguen hasta aquí? Digan conmigo: haced discípulos. Y luego dice: a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden algunas cosas, todas las cosas que os he mandado. ¿Y cómo vamos a saber todas las cosas que nos ha mandado? Tenemos que leer todo el Nuevo Testamento para saber todas las cosas que nos ha mandado. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces tenemos una gran tarea que hacer. Y entonces he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Vamos adelante entonces. Vámonos a la página 186, si son tan amables. Pasamos la sección número 1, la sección número 2. Vamos a hablar acerca de los principios espirituales del reino. Fueron incorporados en el Sermón del Monte, del cual Mateo da la más completa versión. En él se define la posición que Jesús adopta con relación a la ley, porque dijo: no había venido a destruirla, sino a ¿qué? Sino a cumplirla. ¿Cuántos se acuerdan del Sermón del Monte? Levanten la mano. Cuando leyeron Mateo. Quizá algún día, no muy lejano, nosotros vamos a tener que hacer una serie de predicación solamente explicando cada porción del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, la predicación más elaborada de nuestro Señor Jesucristo, nos da los principios espirituales del reino que Él vino a establecer. No el reino que Israel esperaba, literal, sino un reino espiritual. Jesús no vino a abolir la ley ni a destruirla, sino a cumplirla. Demandó una justicia que excedía a la norma del legalismo judío, porque era interna, no externa. Diga conmigo: más vale el interior. Espontánea, no legalista. Medida por una persona y no por un código. Su más alta norma era Dios mismo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este sentido, Él fue mucho más allá de la ley cuando dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo
os digo. Diga conmigo, más allá y por encima de la ley. ¿Vamos bien? El criterio de la justicia que se sustenta en el sermón del monte no guarda conformidad con los ideales humanos, sino que consiste en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Hay una gran diferencia entre los ideales humanos y lo que nosotros queremos alcanzar y conseguir, y otra muy diferente cuando se centra en Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo, en escuchar sus palabras y en obedecerlas. Diga conmigo, escuchar y obedecer. En una ocasión alguien me dijo, pastor, es que en la iglesia los mensajes siempre se tratan de lo mismo. Yo le digo, ¿y qué esperas? Siempre se van a tratar de lo mismo: escuchar y obedecer. Todo el tiempo, diga conmigo, escuchar y obedecer. ¿Dónde vienen los problemas nuestros? En escuchar y no obedecer. El significado completo de la persona de Cristo y su obra todavía estaba por realizarse, pero la necesidad de hacerlo a Él mismo el centro de sus enseñanzas y de todo lo relativo a la fe quedaba asentado aquí en forma inequívoca. Diga conmigo, Cristo, el fundamento de toda mi vida. Sus enseñanzas, Él como persona, nuestra fe en Él como Salvador. Cristo es el fundamento de todas las cosas. Para que estos principios aparecieran válidos en el pensamiento de los que habían de creer, fueron necesarias algunas pruebas del poder de Jesús. La tercera sección de Mateo se ocupa ante todo en el recuento de varios tipos de milagros en los que Jesús mostró su poder sobre la enfermedad. Uno que nunca se olvida: estaban los fariseos juzgando que con qué autoridad hacía las cosas, porque al paralítico que descendió del techo con la ayuda de sus amigos, le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. O mejor dicho, tus pecados te son perdonados primero. Y comienzan a murmurar. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Los milagros de Jesús demuestran su deidad y su persona. Él es el Mesías. Y como es el Mesías, tiene el poder de hacer milagros, sanidades, señales y prodigios, hasta el grado de resucitar al tercer día. Amén. ¿Qué vemos en los milagros de Jesús? Vemos muchos milagros. Diga conmigo, sanidades de enfermedades. Una de ellas, incurable, la lepra. Yo siempre he hablado acerca de la vida de un leproso. ¿Se pueden imaginar ustedes la vida de un leproso en los tiempos de Cristo? Sin cura. De repente comienza a salirte unas llaguitas, unas heridas. Tienes miedo que sea lepra, porque si llega a ser lepra, significa lo peor para ti. Significa que tienes que olvidarte de tu esposa, si la tienes en ese momento, de tus hijos. Ya no vas a poder abrazar a tu esposa o a tu esposo. Ya no vas a poder abrazar a tus hijos. Ya no vas a poder besarlos. Ya no vas a poder acariciarlos. Ya no vas a poder cenar con ellos. Ya no vas a poder comer con ellos. Ya no vas a poderles dar consejos. Tu vida en ese momento es como si estuvieras muerto, porque te apartaban, te desechaban, te abandonaban en las regiones, y cada que alguien se iba a acercar a ti tenías que decir que eras leproso, que eras inmundo, para que te sacaran la vuelta.
la vida te cambiaba. Una enfermedad incurable que te cambiaba la vida, que te hacía morir en vida poco a poco y con mal olor, porque se te iba pudriendo la carne. ¿Se pueden imaginar a una persona de esas y a un Jesús que con amor se acercara a ellos y les sanara? ¿Qué más prueba y milagro querían que eso? Parálisis temblorosa en el capítulo 8, versículos 5 al 13. La fiebre la sanó, la parálisis, las hemorragias o el flujo de sangre, personas ciegas que recobraron la vista, personas endemoniadas. Ustedes siguen viendo The Chosen, ¿verdad que sí? ¿O no le he prestado atención? Más o menos. No, le voy a enseñar yo al ratito. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que la imaginación de este escritor me sorprende, se los digo, me sorprende. Y a veces lo pienso y digo, a lo mejor eso fue lo que pasó. Los fariseos nunca habían tenido, a pesar de que creían en cosas sobrenaturales y manifestaciones sobrenaturales, ellos nunca habían experimentado una liberación. Nunca habían visto el poder de Dios obrando en contra de los demonios. Ni un solo endemoniado. Hay un relato de que por obra de los sacerdotes fariseos o saduceos haya sido liberado. En The Chosen hay una endemoniada y llaman a Nicodemo para que vaya y le haga liberación, porque era el gran maestro fariseo. Y va y trata de hacer la liberación, y los demonios le hablan y le dicen: a ti no te tenemos miedo. Y se sale corriendo asustado. De repente le llegan con la noticia, y no les voy a spoil todo el capítulo, ¿verdad? Llegan con la noticia de que la mujer ha sido liberada de la posesión demoníaca. Y él se queda sorprendido y se pregunta: ¿solamente alguien con el poder de Dios en su vida tiene la capacidad y el poder de sacar fuera demonios? Según el escritor, no se sabe si eso es o no, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Solo sabemos que Nicodemo tuvo una batalla interior extraordinaria. Y de acuerdo a la imaginación de ese escritor de esta serie, él piensa que pudo haber sido la liberación, la experiencia de ver cómo Jesús echaba fuera demonios y aún los demonios se sujetaban a él. Las experiencias que nuestro Señor Jesucristo tuvo con demonios fueron a tal grado de que los demonios reconocían quién Él era. Ellos sabían que era el Mesías y le decían: ¿qué haces tú aquí? Has venido fuera de tiempo. Y Él los mandaba callar. Por eso la escritura dice: aún los demonios creen y tiemblan. Los seres humanos son más incrédulos que los demonios, porque los demonios saben quién es Jesús y el poder que Él tiene, y le suplicaban que no los echara fuera. ¿Se recuerdan? En una ocasión, miren, cuando nosotros leemos el libro de Mateo, es que hay cosas sorprendentes en el libro. Los demonios le suplican que no les eche fuera, sino que les permite entrar en el hato de cerdos, ¿verdad? Ya en Guerra Espiritual nosotros hemos hablado mucho acerca de los demonios, las características bíblicas de los demonios, por qué pidieron en los cerdos, etcétera. Nada que ver con el agua, ok, ya les enseñé eso anteriormente. Pero se tiran al precipicio. La gente de esa ciudad, de ese lugar, el relato de Mateo dice que tuvo miedo. Digan conmigo: temor. En lugar de glorificar y exaltar a Dios, tuvieron temor. Y los dueños no solamente tuvieron temor, sino enojo, porque todas sus ganancias se echaron al barranco.
Se murieron todos los cerditos. En lugar de ver la manifestación gloriosa del poder de Dios, estaban más preocupados por los cerdos que por el milagro que había sucedido. No les quiero adelantar mucho, pero uno de estos domingos en la serie de Jesús, Nombre sobre todo nombre, tengo un mensaje titulado El perfume. Y suceda exactamente lo mismo en la iglesia del día de hoy. Judas, en lugar de enfocarse en el corazón, en la humillación de esa mujer, se escandalizó porque había roto el perfume a sus pies. Y ahí hay mucha tela de donde cortar para nuestra vida diaria y para nuestra vida como iglesia. Ya conmigo, el perfume. Hasta me están dando ganas de titular otros, los cerdos. Más enfocados en la pérdida que representaba los cerdos que en regocijarse porque alguien con tan tremendo poder estaba entre ellos. Después de ahí, los poderes de la naturaleza. Mandaba al mar calmar, a las tormentas calmar. ¿Quién es el único que puede controlar la naturaleza sino solamente Dios? O alguien con el poder de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice que oró Josué, ¿y qué sucedió? El sol se detuvo. Solamente alguien con el poder de Dios puede hacer esas cosas. Pero sobre la muerte, solamente Dios lo puede hacer. Solamente la unción del poder de Dios lo puede hacer. Y Él resucitó muertos. En el Antiguo Testamento también vemos resurrecciones, pero es por el poder de Dios. Solamente Dios puede dar vida a algo que murió. Ni aún el mismo diablo puede resucitar. Ni el mismo poder diabólico puede resucitar muertos. Solamente Dios. La comisión dada a los 12 y descrita en Mateo 10 puede considerarse como la primera vez que Jesús delegó su poder a los hombres y como la repetida seguridad de que Él no les faltaría al salir a ponerlo en obra. Él manda a sus discípulos y les dice: reciban el poder. ¿Alguien dice amén? Y luego dice un concepto que en el libro de Hechos afirma que se convirtió en realidad en la vida posterior de la iglesia. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y con gran gracia era en todos ellos. Semejantes realizaciones maravillosas, ya que fuese de nuestro Señor Jesucristo mismo o de sus discípulos, no fueron esporádicos ni desorientadas muestras de poder. Jesús procuraba enseñar a la multitud inaugurando un programa para su reino más bien que desconectar o asombrar a las multitudes. Diga conmigo: inaugurar un programa para su reino, establecer una iglesia, establecer la manera de llevar el evangelio, no asombrar y desconcertar a las multitudes. No solamente queriendo adquirir fama y listo, no, Él quería demostrar con acciones y con hechos su predicación y el poder que Él tiene. Amén. Desde el principio de la cuarta sección de Mateo se destacan prominentemente las parábolas. No todas ellas pertenecen a esta parte del evangelio, pero el grupo unido más numeroso de ellas lo tenemos aquí en el capítulo 13. Por ejemplo, en esta lista hay algunas de ellas: 8, los terrenos, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla, la red y el padre de familia. ¿Ok? Nos vamos a saltar lo de las parábolas
porque si ustedes quieren conocer sobre las parábolas de Jesús, pues se regresan a la clase de las parábolas, ¿ok? Vámonos a la página 190, si son tan amables. ¿La tenemos? El énfasis: el Evangelio de Mateo fue escrito para que se viera cómo Jesús de Nazaret amplió y explicó la revelación que había comenzado en la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Aunque su carácter resulta marcadamente judío, fue escrito también para provecho de los gentiles, puesto que la comisión final ordena a los 12 que hagan discípulos entre todas las naciones. ¿Vamos bien? Ya hablamos mucho acerca de esto, a quién fue dirigido, pero también a quién fue extendido. Hay ciertos incidentes peculiares en Mateo: la visión de José, la visión de los magos, la huida de Egipto, la matanza de los niños, el sueño de la mujer de Pilato, la muerte de Judas, la resurrección de los santos con motivo de la crucifixión, el soborno a los soldados y la comisión para bautizar, que no aparecen en ninguno otro de los evangelios. Entre las parábolas, la de la cizaña y el tesoro escondido, la perla, la red de pescar, el siervo despiadado, los trabajadores de la viña, los 2 hijos, la boda del hijo del rey, las 10 vírgenes y los talentos, son exclusivas ¿de quién? De Mateo. ¿Dónde está la respuesta de por qué son exclusivas de Mateo? Vamos por favor a Juan, si son tan amables, capítulo 21, versículo 25. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Bueno, desde el 24. Juan 21, 24 y 25. ¿Ya lo tienen? Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas ¿qué? Cosas, hablando Juan acerca de sí mismo. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras ¿qué? Muchas cosas que hizo ¿quién? Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y así termina Juan diciendo: hay muchas cosas que Jesús enseñó, dijo e hizo, que si nosotros escribiéramos libros no cabrían. Solamente nos dan lo más impresionante, lo más importante que Dios a través del Espíritu Santo les guió a escribir. Solamente hay 3 milagros peculiares en Mateo: los 2 ciegos que no aparecen en otro evangelio, el endemoniado mudo y la moneda en la boca del pez. Parece que Mateo utiliza los milagros no como un mero enriquecimiento de su narración, sino con el propósito de que sirvan para probar el poder ¿de quién? De Jesús. Y por eso no duda en repetir muchos que aparecen en Marcos y en Lucas. El evangelio de Mateo es marcadamente ¿qué? Didáctico, es una enseñanza. Contiene el más grande conjunto de discursos que se encuentran en los evangelios y otros largos pasajes en los que aparece la enseñanza de Jesús. Estos discursos abarcan cerca de 3/5 partes de todo el evangelio. Evidentemente Mateo quiso dar realce al contenido de la enseñanza de Jesús en relación con su extraordinaria personalidad y con la ley, para que resaltaran con claridad todas las implicaciones de la vida del Mesías. Ahora, si han comparado Mateo con Marcos, ¿verdad que sí? Súper diferentes. Ustedes saben que a Marcos se le llama el evangelio de la acción. Solamente milagro tras milagro, enseñanza, acción meramente. Mateo no. Mateo es un evangelio didáctico que quiere dar las enseñanzas profundas de nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? Y cerramos con los personajes y a ver cuánto podemos abarcar de Marcos. Mateo pone menos énfasis sobre los personajes que actúan en su narrativa que el que ponen los otros sinópticos, y no son muchos los que introduce como exclusión de él José. Herodes el Grande y la madre de Santiago y Juan ocupan más espacio que en Marcos y Lucas, pero tanto Marcos como Lucas usan más diseños de personajes que Mateo.
En general, los personajes del Evangelio de Mateo son idénticos con los de Marcos, Lucas y Juan. Juan el Bautista, María, la madre de Jesús, los 12 discípulos, Caifás, los principales de los sacerdotes, Pilato, Simón de Cirene, José de Arimatea y muchas personalidades menores que tienen su parte en la narración. Ocurren, sin embargo, en forma incidental dentro de la enseñanza. Ahora, recuerden que Mateo, por la profesión que él tiene, donde debe de llevar un registro de todas las cosas, en muchas de las porciones nos da más detalles. Él es más detallista. Él nos da más detalles en la narrativa. Por ejemplo, a ver si ustedes prestaron atención. ¿Quién mandó matar a Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo? A ver, así pero fuerte para escucharlos. En otros evangelios hemos visto que es la esposa de Herodes. Mateo nos añade más detalles. Mateo nos dice que estaban alegres en una fiesta, en una celebración, y que la hija de su esposa, con la que no debería de estar, empezó a bailar enfrente de él. Y él quedó tan asombrado con ese baile de la hija, de la esposa, que le dijo: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino yo te voy a dar. La hija es aconsejada por la mamá, que es la esposa de Herodes. Y la mamá de la hija le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y la hija, obedeciendo a la mamá, va y le dice al rey: la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Mateo, si ustedes lo leyeron bien, enseña y dice que aún con dolor en su corazón, porque no le caía mal Juan el Bautista, a pesar de que le tiraba tanto, él sabía que le estaba diciendo sus verdades. Pero porque lo había prometido: pídeme lo que quieras, con todo y el dolor en su corazón, fueron, mataron a Juan y le trajeron la cabeza y se la presentaron. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué? Porque Mateo era más detallista. Él nos da más detalles. Por eso agrega muchas cosas más. Ahora, si ustedes me preguntan: pastor, ¿quién lo mandó matar? Pues fue la esposa del rey. Pero ¿a través de quién? De su propia hija. Yo le doy tantas gracias a Dios de la decisión que tomamos de Proyecto Sabiduría y de ir leyendo. Y si nos atrasamos, no se preocupe, sígale. Y si empezamos un nuevo libro, después nos ponemos a cuenta. Yo sé que estamos muy ocupados. Sin alardear ni mucho menos, yo he leído el Nuevo Testamento ya varias veces, completito, como unas 4 o 5 veces. Y ahora que vuelvo a leer Mateo, sigo disfrutando su relato. Y como lees y lees y lees, de repente como que se te olvidan estos detallitos. Y cuando leí esa historia de cómo mataron a Juan el Bautista, digo: wow, se me había olvidado cómo fue que fueron las cosas. Y ahí hay un material para los jóvenes buenísimo: de tal palo, tal astilla. Así es que ten cuidado. Hay que decirle a los jóvenes: si la mamá es mala, la hija va a ser mala. Mira a la suegra primero, y así como sea la suegra, así va a ser la hija. Así es que cuidado. Ahí sale un mensaje entero para los jóvenes. ¿No tendrán un fuerte aplauso al Señor, por favor? Aleluya. Vamos a las peculiaridades entonces. Número 1, Mateo es el evangelio de los discursos. ¿Sí se dieron cuenta o no al leerlo? Capítulos largos. Página 192. Con mis niñas me decían: a ver, déjame ver cuánto dura. Capítulos larguísimos.
Ajá, duran bastante los capítulos. Porque es el evangelio de los discursos. Él simplemente te está dando el discurso de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su manera de expresarse, pero también es uno de los evangelios más bonitos que uno puede leer. Para mí es Mateo y Juan, son los dos evangelios que más me cautivan el corazón. En cada una de las secciones ya vistas hay lo que podríamos llamar un largo discurso, según se ve en la tabla siguiente. Sección: las profecías cumplidas, predicación de Juan. Proclamación de los principios, el sermón del monte. Manifestación de poder, la comisión. Explicación del programa, las parábolas. Declaración del propósito, el significado del perdón. Presentación de problemas, denunciación y predicción. Cumplimiento de la pasión. En el lugar de un discurso hay acción o la gran comisión. Y luego el epílogo. Entonces vemos una sección y un discurso de nuestro Señor Jesucristo, y así lo intercala. Una sección de lo que es la biografía, un discurso. Sección, discurso. Sección, discurso. ¿Vamos bien? Número 2, Mateo es el evangelio de la iglesia. El evangelio de Mateo es el único en el que aparece la palabra. ¿Sabían ustedes eso? El único evangelio donde aparece la palabra iglesia. Eso está en el 16, 18, capítulo 16, versículo 18 de Mateo, y Mateo 18, 17. Ambos pasajes son palabras habladas por Cristo, en las que demuestra que tenía una idea definida de la iglesia como una institución. ¿Quién instituyó la iglesia? Cristo Jesús. ¿Quién estableció la iglesia? Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién formó la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador tiene que congregarse en una iglesia. Eso que anda muy de moda hoy en día, de que yo creo en Cristo y sirvo a Cristo, pero estoy decepcionado de la iglesia. ¿Se lo han escuchado o no? Pues decepcionado, no decepcionado, te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, Él le habló a su iglesia, y a la que viene a recoger es a su iglesia. ¿Puedo ser iglesia sin ser congregante? No. Cuando nuestro Señor Jesucristo planeó su obra de ministerio y preparó todo lo que iba a dejar como establecido, en su mente estaba instituir la iglesia. Por eso la iglesia se formó, se estableció, se organizó. Hablaba hace un tiempo con mi esposa y yo le decía: no saben lo decepcionado, le decía, no saben lo decepcionado que estoy, Ani. Pienso que la iglesia invierte tantos recursos en el show, en la presentación, pero tan pocos recursos en predicar la palabra. Cuando llega Easter, yo me emociono y mi corazón se compunge. Y ustedes me han visto, cada mensaje que yo predico en día de resurrección es bien fuerte para mí, porque nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo veo lo que las iglesias hacen y que se desenfocan, me preocupa mucho. De hace 2 años para acá, la iglesia anglosajona comenzó con algo que se llama Easter Extravaganza, donde tiran un montón de huevos de un helicóptero.
Imagínense cuánto cuesta rentar un helicóptero. Ahora ya no hay dramas de resurrección con el fin de presentar un mensaje. Ahora les llaman producciones, donde se gastan miles de dólares en escenografía, miles de dólares en tantas cosas, solamente para impresionar. Vi una iglesia que llevó hasta caballos para el drama de resurrección. A mí me daba tanta risa imaginarme, imagínate que ese caballo quisiera hacer sus necesidades ahí. ¿Cómo se iba a poner aquel lugar, Dios mío? Caballos en el drama de resurrección. Es como que si ustedes vieran entrar un caballo aquí con los soldados. Y cuando yo pienso en la iglesia de la cual habló nuestro Señor Jesucristo, no tenían internet, no tenían radio, no tenían televisión, no tenían carros, no tenían aviones, no tenían trenes, no tenían aire acondicionado, no tenían edificios, no tenían nada de lo que hoy tenemos, pero su alcance fue muchísimo más grande que el nuestro. ¿Saben por qué? Porque tenían dos cosas que hoy nos hace falta recuperar a la iglesia de hoy en día. Bueno, tres cosas. Digan bien fuerte: compasión, compromiso y pasión. Ustedes me preguntan, pastor, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Compasión, compromiso con la gran comisión y el gran mandamiento, y pasión por hacer la obra que el Señor nos dejó. La pasión los llevó a caminar largas distancias, a predicar y hablar acerca de Cristo donde quiera que ellos iban. Y fueron una iglesia fuerte, perseguida pero estable, que trajo ese mensaje glorioso hasta nuestros días de hoy. Hoy nosotros tuvimos que hacer un culto acústico, no acústico, unplugged, porque parece que nos acostumbramos tanto a la tecnología y sentimos que si no hay pantallas la presencia de Dios no se derramó. O no se puede predicar el evangelio de Dios sin pantallas. ¿Qué creen ustedes? Si no hay luces, ¿se podrá predicar la palabra de Dios o no? Y si no hay sistema de sonido, ¿también se puede predicar o no? Y si no hay un edificio cómodo. ¿Ustedes saben cómo están algunas de las iglesias en nuestros países? Se reúnen debajo de un árbol y cuando llueve no cancelan el culto, están ahí con su paraguas o con sus ponchos, ¿cómo se llaman? Y la disfrutan. Nosotros nos congregamos en una colonia donde yo vivía. Me acuerdo que estaba chiquito, mi papá quería que yo aprendiera a tocar la batería. Ese edificio eran 4 paredes de concreto, de bloque, y el techo era de lámina, de metal. Cuando llovía, ay Dios mío, y sin sonido, escuchaba un aguacerazo y el predicador se esforzaba por gritar, pero no cancelaban el culto. Yo decía, pero si no se oye nada, no se entiende nada. No cancelaban el culto. Y así, después llegaron los sistemas de sonido. Yo apoyé a la iglesia donde yo nací para que tuvieran micrófonos, para que tuvieran diferentes cositas. Gloria a Dios por todo eso. Pero no debemos de depender de ello. Con ello, sin ello, seguimos siendo iglesia. Así vayamos por el camino, somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Son cosas útiles, necesarias, muchas de ellas, para llevar el evangelio a través del internet, a través de la radio, a través de la televisión. Pero yo siempre he creído que zapatero a su zapato. ¿Alguien dice amén? Si no tenemos actores profesionales y no tenemos los millones para hacer un set profesional,
Mejor dejémosle todo a The Chosen, que está haciendo excelente trabajo, y dejemos de gastar dinero en eso y seamos más conscientes de lo que tenemos que hacer, que es discipular, predicar, evangelizar, hacer ministerio, compañerismo, nuestros 5 propósitos como iglesia. Amén. Diga conmigo, ser iglesia. Ser iglesia es ser un cuerpo. Me caigas o no me caigas bien, nos amamos. Me guste o no me guste tu personalidad, nos amamos. Porque somos un solo cuerpo. Debemos de amarnos a pesar de nuestras diferencias. El hecho en sí de que estas declaraciones suyas estén incorporadas en Mateo puede ser una indicación de que este evangelio fue escrito para una iglesia joven y con dificultades, por lo cual necesitaban estímulo y disciplina. Diga conmigo, estímulo y disciplina. ¿Será que hace falta eso hoy o no? Les voy a echar así una frase célebre de internet, ¿me lo permiten? Es que ustedes tienen que saber que en mi Facebook pues tengo pastores amigos, tengo iglesias, tengo radios cristianas y me salen muchas cosas. No las comparto porque luego van a decir, ay, el pastor, ¿por qué no mejor nos los dice así de cara, de frente? En lugar de decirle a Juan para que entienda Pedro. Pero alguien puso una frase, una quote que decía, ustedes me dejan saber qué piensan de ella, ¿ok? Ahí les va, ¿están listos? En el trabajo, el patrón te regaña todos los días y a veces haces algo mal y hasta te manda a descansar, enojado contigo, y aún así regresas a trabajar. En la iglesia, el pastor apenas te llama la atención y ya no quieres volver a la iglesia. Apenas pone un poquito de disciplina, no, ya el pastor me regañó, me voy de la iglesia. Tremendo, pero cierto. Otro. Ahí les va otro que escuché también. Ahí les va. Este sí me dieron ganas de compartirlo porque enseña una gran verdad, pero vuelvo y les digo, no lo comparto por eso. Pero está buenísimo. Ustedes me dejan saber qué piensan. Pastor Ulises, usted me deja saber después qué piensa. Lo puso una radio cristiana. Tu pastor tenía el título. El pastor a quien escuchas en YouTube no se preocupa por ti, ni le importas, ni ora por ti, ni le puedes llamar cuando estás pasando por una necesidad, ni mucho menos te va a ir a visitar en el hospital cuando estés enfermo. El pastor que sigues en Facebook que le regala los millones de likes y todos los loves, y esto se lo voy a agregar yo, no lo dice el post, lo que no haces con tu iglesia, ¿okay? No se preocupa por ti, ni te va a hablar cuando estés pasando por necesidad. Y aunque haya sido impactado por sus predicaciones, nunca va a haber nadie como tu pastor. El pastor de tu iglesia es el que te alimenta, el que te cuida, a quien puedes hablarle a cualquier hora, y si está en sus posibilidades es el que te va a ayudar y te va a tender la mano. Nadie como tu pastor. No es malo que escuches a otros pastores y a otros predicadores. Lo que sí no es correcto es que le des más valor a otro pastor que ni siquiera te conoce y conoces y que nunca se van a conocer, y que desmerezcas a tu pastor. ¿Qué piensan ustedes? Una gran verdad. Nosotros porque somos pastores, pastor. Pero es una gran verdad. Una gran verdad. A mí me llaman personas y me dicen, pastor, necesito ayuda, ayúdeme con esto, una persona que conozca de esto, fíjese que me pasó esto. Y rápido les ayudo como más puedo. Y luego me dicen, ay, pastor, usted es siempre tan buena persona. Aunque nosotros ya no nos congregamos, pero un día vamos a volver a ir, pero usted siempre con ese corazón ayudando a las personas. Les digo, siempre voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque es un corazón de pastor.
Ya cuando se van al cuidado de otro pastor, pues gloria a Dios, ya tienen a alguien más quien les cuide. Pero mientras no, le puedes llamar a tu pastor y ahí va a estar. Pero a ver, llámale al predicador famoso a ver si te va a contestar. Ahorita les voy a contar un secreto, fuera del aire, porque no quiero que sea un secreto a voces. Vamos a cerrar con esto. La genealogía del primer capítulo sigue la línea real de Judá. El terror de Herodes se explica porque el nacimiento de Jesús introducía un rival político, ya lo hemos hablado esto antes. La entrada triunfal en Jerusalén destaca su llegada como rey que cabalga pacíficamente sobre un hijo de una asna. En el discurso escatológico predice que se sentará sobre el trono de su gloria. La inscripción colocada por Pilato sobre la cruz decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Que el Señor me los bendiga a todos y ya les digo el secreto cuando me corten allá.